Y estamos de vuelta con la Iglesia del Aire. Estamos tratando un tema súper importante, súper precioso, un tema que nos está retando y nos está llenando de fe. Estamos hablando sobre la palabra que da vida aún a lo que está muerto. Entonces, seguimos con este tema impresionante. Estamos hablando que en la palabra de Dios están contenidos casi o prácticamente todas las cosas necesarias para vivir el día a día en nuestras vidas. Si estamos en un momento de aflicción, tenemos palabras de consuelo. Si estamos en un momento de adversidad, tenemos palabra que nos alienta a seguir hacia adelante. Y una de las cosas que más me gusta de la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene dos atributos sumamente importantes. El primero es que la palabra rema direccional de Dios llega a nuestra vida cuando más lo necesitamos. O sea, en el momento que más necesitamos una palabra de Dios, al tú buscar la dirección de Dios y la voz de Dios, a través de la palabra la podemos encontrar. Y esto lo vemos descrito específicamente en la historia de Jairo y su hija enferma. En Marcos capítulo 5, versículo 21, podemos ver la historia de un hombre, Madeline, desesperado, que necesitaba realmente con gran afán, con gran apuro. Podemos ver la historia de un hombre que literalmente estaba necesitando un milagro en su vida. Era un padre desesperado porque su hija se estaba muriendo. Y podemos leer, y yo quiero que coloque el director, Marcos capítulo 5, versículo 21, y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Estamos viendo un escenario parecido al de muchas personas que nos están viendo. Un momento de aflicción, una persona desesperada, un grito de necesidad a Jesús. Jesús responde y se dirige hacia donde estaba la hija enferma de Jairo. Entonces, vemos que hay un hombre que necesita una palabra de Dios en su vida, que necesita un milagro de Dios en su vida, que necesita una intervención divina en su vida. Y lo vemos reflejado en esta historia, y se encuentra con Jesús y le comenta a Jesús su problema, y Jesús va a su vida. Vamos a seguir leyendo la historia. Vamos a ver el siguiente versículo, lo que dice. Y, el 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? En esta parte de la historia vemos que hay una persona que necesita literalmente, urgentemente, Madeline, a Jesús, que Jesús vaya y sane a su hija. Y cuando iban en el camino, por cosas de la vida, alguien tocó al maestro. Era una mujer que necesitaba un milagro también en su vida, y lo que quizás fue de bendición para una persona, para otra se convirtió en un calvario, porque a Jairo le importaba ver a su hija. A Jairo no le importaba la mujer que se había sanado tocando el manto, mal. Y cuando este hombre iba y ve que la caravana iba, aparte de que había mucha gente que apretaba a Jesús, se le dificultaba el paso, él necesitaba una palabra de Dios en su vida, él necesitaba que Jesús sanara a su hija. Viene alguien e interrumpe la marcha de Jesús. ¿Cómo crees tú que se habrá sentido este hombre en medio de su agonía? Él necesitaba una palabra, la palabra de Dios iba a venir, pero él necesitaba una palabra de Dios que lo afirmara. Y cuando
va consiguiendo eso, de repente se consigue que alguien detiene al maestro. Está bien, se sanó, pero yo me imagino que dentro de sí decía, oye, vale, esta señora sí salía, sí se atravesó justo cuando Jesús me iba a hacer el milagro. Mi hija quizás tiene una fiebre terrible, quién sabe si tenía fiebre, mi hija está agonizando. Y cuando ya el maestro iba a llegar, lo detuvo esta señora. Y qué broma, vamos a seguir leyendo lo que dice, para ver, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, Madeline, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En este episodio vemos que había una aflicción en la vida de Jairo. Su hija murió. Literalmente, Madeline, su hija murió. Su hija murió y bueno, yo creo que en ese momento su mundo se le vino abajo, pero una palabra de Dios directamente a la vida de Jairo, una palabra direccionada. No fue que Jesús le dijo algo general, fue que Jesús le dijo a su necesidad, tranquilo Jairo, cree solamente. ¿Qué puedes opinar tú? Que a mí me impresiona que cuando Jesús habla en nuestra vida lo hace de una manera tan direccional que va y afronta de una el problema que nos está afectando. Así es, Teófilo David, me impresiona, ¿verdad? Porque a veces hay sueños, deseos e incluso cosas que necesitamos que se resuelvan con urgencia, necesitamos como que una intervención divina de Dios. Y clamamos de día, de noche, buscamos al Señor y le decimos, Señor, te necesito, ven, sé propicio a mí. Y resulta que en el camino vemos incluso cómo Dios manifiesta el mismo poder que nosotros necesitamos en la vida de alguien más. Y decimos, pero Dios mío, ¿no ves que estoy desfalleciendo? ¿No ves que estoy aquí agonizando? Y a la vez veo que a mi alrededor haces los mismos milagros que necesito, yo los haces en los demás. Y llega un momento en que incluso sientes que ese sueño murió, sientes que ya no hay necesidad ni de que venga Cristo porque ya todo lo sientes perdido. Pero como dice la palabra de Dios también, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto incluye el hecho de que si tú sientes que Jesús llegó tarde, que simplemente ya no hay vida, a veces hay sueños que tú vas a creer o vas a tener que dar por muertos. Hay circunstancias en la vida donde aparentemente vas a llegar al punto donde no hay nada que hacer. Y vas a sentir como que ¿para qué oré tanto? ¿Para qué esperé tanto? Y ahí el maestro viene y te dice, no tengas temor, solo cree. Es tremendo porque como humanos es un reto sumamente grande el hecho de que ya vemos, porque naturalmente está allí, latente, el hecho de que tú ves que tu sueño murió, tú ves que ya no hay nada que hacer, tú ves que ya perdiste las esperanzas porque el maestro no llegó supuestamente a tiempo. Y es difícil cuando de paso te dice el mismo maestro, no vale, no crees, no temas, solo cree. O sea, y tú dices como que, ¿cómo voy a creer si me están diciendo que mi hija está muerta? ¿Cómo voy a creer si estoy en la bancarrota? ¿Cómo voy a creer si mi familia está arruinada? Y Dios te dice hoy, Venezuela, no temas, cree solamente. Cuando Dios te dice una palabra, de cierto, aunque tardare, ciertamente se cumplirá. A ti no te importa cómo Dios lo va a hacer. A ti no te importa el momento en el que Dios la va a hacer. Tú no tienes que importarte qué recursos Él va a utilizar para hacerla. Pero cuando Dios te ha marcado por una palabra, por más tarde que parezca, aun cuando parezca que ese sueño ya murió, aun cuando parezca que es imposible que se haga realidad, si Dios te ha dicho que creas, es porque algo grande va a ser a tu favor. No fuese sido lo mismo que Jesús fuese llegado y todavía la mujer estuviera viva, la niña estuviera viva, al milagro que iba a acontecer cuando Jesús llegara a esa casa, se encontrara con que literalmente esa niña estaba muerta
esa gloria que se desató fue mucho mayor que la que se fuera desatado si solamente la fuese sanado. Dios es experto en resucitar aquello que tú considerabas muerto. Dios es experto reviviendo sueños. Dios es experto cambiando diagnósticos médicos, circunstancias médicas. ¿Sabes? Cuando yo tenía 6 meses de edad, y este testimonio lo sé por supuesto porque mis padres me lo cuentan, mi cuerpo literalmente fue muerto, porque yo tenía una enfermedad en su entonces que para mi corta edad, que eran 6 meses, me atacó muy fuerte y clínicamente yo morí. Yo quedé sin signos vitales, me puse morada, los ojos se me voltearon, boté espuma incluso por la boca, o sea, morí literalmente. Y cuando mi mamá decide entregarme en los brazos del Señor y le dice, Señor, tú me la diste, y si tú me la diste también y me la quitas, yo no tengo por qué reprocharte. Y me quebranta, ¿verdad? Porque es tremendo esa oración de una madre. Ella cuando le dice eso al Señor, ella es tuya, Señor. Ella es tuya porque eso es lo que Dios espera de ti, de mí. No que lo comiences a reprochar en medio de tu dolor. Él espera es que tú y yo le digamos, Señor, tú diste, tú quitaste, sea el nombre de Jehová bendito, así como hizo Job. Cuando mi madre y mi padre tienen este gesto de humillación delante de Dios, luego de haber perdido a su bebita que solamente tenía 6 meses, el milagro de Dios se manifestó a mí. Y fui sana completamente en un solo instante, volví a la vida. Y si Dios lo ha hecho en mi vida, puede hacerlo contigo, amada Venezuela. Así que no temas, no hay circunstancia que sea más dura que el poder de Dios no pueda utilizar a tu favor. No hay sueño que por muy muerto que parezca, Dios no pueda resucitar. Hoy Dios te inyecta una dosis de fe y sabes, a veces en la antigüedad yo admiro a esa gente porque no, por ejemplo en el caso de José de Egipto, José sus sueños los tuvo mientras estuvo con su familia, mientras estuvo entre su gente, pero cuando llegó a Egipto se acabaron los sueños, los profetas, y no fue por un día, por 2 días, fueron por largos años que no tuvo quien le diera una palabra. Pero somos verdaderamente dichosos de que hoy Dios, no solamente una, sino 2 y 3 y 4 y 5 veces, las que sean necesarias, te dice, no temas, cree solamente. Y hoy es una de ellas, amada Venezuela. Hoy Dios te dice, no temas, cree solamente, porque al que cree todo es posible. Vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos, así que no te apartes. Cuando Dios te pide honra, Dios no te pide honra porque quiere que le des cosas, porque Él es el dueño de todo. Él lo que quiere es que le des el primer lugar en tu corazón. La honra es la que abre todas las puertas. Nosotros no nos podemos relacionar con el Rey del Universo si no tenemos honra. Nadie puede honrar a otro sin darle algo de valor. No solamente tú reconoces, sino que tú le entregas algo de valor. Valor por valor, eso es honra. Porque la prueba de honra, Dios se la sabe dar a cada uno de ustedes. Si ustedes la pasan, se abren las ventanas. Si no la pasan, hasta que no la pasen, no se abran. Primero que esposa, primero que hijo, primero que esposo, primero que a jefe, primero que a todo el mundo. Vas a tener que honrar a Dios. En la iglesia Camino al Cielo nos puedes visitar vía web www.iglesiacaminoalcielo.org.ve. Encuentra en tu portal web toda la información de nuestro ministerio y las actividades que hemos preparado para ti. Estés donde estés, conéctate ya y anímate a conocer a Dios solo en www.iglesiacaminoalcielo.org.ve. Ya el pastor Andrés Noguera tiene su propio portal web www.andresnoguera.com.ve. Te invitamos a conocer más de su ministerio. Edifícate con sus mensajes y predicaciones. Aprende con sus reflexiones. Todo esto y más en el portal web del pastor Andrés Noguera, www.andresnoguera.com.
andresnoguera.com.ve.